Entender para creer o creer para entender. Bienvenidos hermanos una vez más a este tiempo de estudio bíblico que con la ayuda del Señor vamos a continuar teniendo. Esperamos que esta nueva clase que vamos a tener sea de provecho para todos. Entender, creer, ¿qué es primero? Es la pregunta que vamos a estar contestándonos durante unos próximos días. Básicamente, hermano, lo que estamos hablando es de apologética, es decir, de la defensa de la fe. ¿Qué es primero? ¿Entender para poder creer o creer y luego entonces entiendo? Podemos formular la pregunta de otra forma. ¿La razón es primero o la fe? ¿La fe primero o la razón? ¿Cuál de ellas? Algunos en la iglesia, por ejemplo, hemos visto que han creído, primeramente han ejercido la fe y luego han entendido muchas cosas. De hecho, a estas personas el Señor les dice, bienaventurados, bienaventurados los que sin ver creyeron. Sin embargo, también están los otros que son como, pudiéramos decir, como Tomás, que primero vieron la necesidad de entender para poder creer. Ustedes se acuerdan del escéptico de, de Tomás. Hasta que no viera al Señor Jesucristo resucitado y pudiera confirmar por él mismo tocando las heridas del Señor, entonces él no iba a creer. Yo le pregunto cuál es su caso o cuál fue su caso. Usted primero ejerció la fe y luego entendió muchas cosas. O usted primero fue quizás en cierta medida como Tomás, que necesitó tener claridad frente a muchas preguntas antes de ejercer la fe. ¿Cuál es su caso? Esa es la pregunta. ¿Por qué creer en el cristianismo? ¿Por qué creer en el cristianismo? Vamos, hermanos, a estar considerando durante unos días preguntas que generalmente hacen los escépticos. Preguntas como, por ejemplo, y hoy vamos a ver por lo menos una parte ya de esta primera, ¿existe Dios? Otros preguntan si es razonable el ateísmo. ¿Qué es el mal? Por ejemplo, o qué propósito tiene el mal. ¿Existen los milagros? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién escribió la Biblia? Y si la Biblia es digna de confianza o no. ¿Y qué podemos decir acerca, por ejemplo, de la evolución? Otros también se han preguntado incluso acerca de la reencarnación. Bueno, hay muchas preguntas que hacen generalmente los escépticos, aquellos que no quieren venir a Cristo por la fe. Y nosotros como cristianos tenemos la necesidad de prepararnos también para presentar defensa y poder entonces ayudar a aquellos que necesitan primero entender muchas cosas para luego poder creer. Y por eso la pregunta, título de nuestras clases, ¿entender para creer o creer para entender? En nuestra primera clase, hermanos, vamos a estar considerando, digamos, algunas metas y una de ellas es mirar de una manera general algunas bases de lo que es la apologética, una palabra que de pronto para algunos es un poco extraña, pero que básicamente lo que quiere decir es defender la fe. Vamos a tratar de comprender un poco frente a la necesidad de hacer apologética, es decir, de defender lo que creemos. Sabemos que eso es algo que el Señor nos manda a hacer en su palabra, entonces necesitamos estar preparados. Vamos a ver también la necesidad de defender la veracidad de la fe cristiana. Y por supuesto, hermanos, como todos estos estudios, estamos tratando ante todo de crecer en la fe, crecer en la verdad del cristianismo. Todos nosotros, hermanos, vivimos en diferentes contextos.
La verdad es que algunos pocas veces son cuestionados en cuanto a su fe, pero cuando hablamos de pronto con otros y en especial aquellos que son quizás más jóvenes y de pronto están yendo a la universidad, ellos son continuamente atacados en su fe. Yo diría que casi siempre son atacados en su fe, con todas estas preguntas que mencionamos hace un momento y muchas más. Cada cristiano es precisamente llamado a proclamar el Evangelio. Sin embargo, algunos, y a veces no pocos, sino muchos casos, en muchos casos necesitamos preparar primero como el terreno, como el campo, como antes de poder hacerle el llamado a una persona, un compromiso con Cristo, es decir, antes de llamar a alguien al arrepentimiento y la fe, necesitamos como preparar el camino, el campo, el terreno, ayudar a las personas a ver que la fe cristiana no es ajena a la razón. Algunos han pensado como que la fe cristiana es algo que, como si fuera una fe ciega, como que simplemente crea y nada más. Pero recordemos, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Es decir, la fe cristiana va de la mano también con la razón, no es una fe ciega. Si alguien, por ejemplo, no cree que Dios existe y que Dios puede hacer milagros, entonces no tiene ningún sentido que le digamos que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque precisamente eso es un milagro y no lo va a creer. No toda la gente, y esto es importante decirlo, no toda la gente plantea preguntas de esta clase que nos ponen como a pensar, pero cuando lo hacen, ellos están esperando que les demos una buena respuesta antes de poder creer. A veces antes que podamos hablar del Evangelio, entonces necesitamos allanar el camino, eliminar, pudiéramos decir, como los obstáculos y contestar las preguntas que estorban la razón de muchos para poder venir a la fe. Y permítame utilizar aquí una palabra que algunos materiales que he podido considerar para este estudio la utilizan, y es la palabra preevangelización. No sé si a usted le suena muy nueva esa palabra, preevangelización. La evangelización es para todos los cristianos. Es decir, cada uno de nosotros debemos de evangelizar, de presentar el evangelio. La preevangelización, estamos hablando entonces de algo que es antes de la evangelización. La preevangelización es necesaria solo cuando se presentan objeciones a la fe. Y por eso estamos aquí ya disponiéndonos para estudiar un poco de apologética. La evangelización tiene por contenido el evangelio, podemos decirlo, pero la preevangelización, el contenido de ella es lo que pudiéramos decir toda la doctrina de la fe cristiana, lo que hemos llamado como la fe objetiva, como dice allá Judas en el versículo 3. La evangelización se basa en la revelación, mientras tanto la pre-evangelización se basa en lo que es la razón. La evangelización tiene como meta la fe, mientras que la pre-evangelización, la meta es el entendimiento. Recuerda la pregunta título de nuestra clase, que es primero, ¿entender o creer? De esto es que estamos hablando. Hablamos pues, hermanos, de dos cosas diferentes, preevangelización y luego evangelización. Sin embargo, ambas cosas, tanto la preevangelización como la evangelización, son necesarias. Preevangelización entonces es allanar, limpiar el camino para que otros puedan entender y entonces ver que la fe cristiana no es ajena a la razón y entonces vengan a la fe.
La evangelización ya es ese llamado, ese compromiso por fe en Cristo. Son necesarias ambas cosas, preevangelización y evangelización. Permítame, hermanos, por lo menos mencionar 3 razones. La primera razón es esta: los que no son cristianos nos hacen buenas preguntas. ¿Por qué tenemos que prepararnos para hacer defensa de nuestra fe? Porque los no creyentes hacen buenas preguntas, muy interesantes preguntas. En segundo lugar, los cristianos, y esto espero que lo tome nota, los cristianos tenemos buenas respuestas. Algunos escépticos a la fe creen que cuando ellos nos hacen esas preguntas tan a veces como tan corchadoras, tan difíciles, aparentemente ellos piensan como que ya nos dejaron sin saber qué decir. Pero la verdad es que si ellos tienen buenas preguntas, nosotros a la luz de la palabra tenemos buenas respuestas. Y en tercer lugar, necesitamos estudiar un poco estas cosas porque Dios nos manda, ante todo, y esta es la primerísima razón, Dios nos manda que les contestemos a los escépticos, que les contestemos con la palabra. Y por eso es necesario, hermanos, y quiero invitarles a que consideremos por un momento Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. Allí dice la palabra del Señor: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Notemos cómo el Señor nos está mandando entonces a hacer defensa, a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que dice la palabra. Y notemos cómo entonces ahí en ese solo versículo de 1 de Pedro 3 ya nos está diciendo que por un lado tenemos que estar preparados y por otro lado tenemos que presentar defensa. Ambas cosas. No es solamente prepararnos, es también presentar defensa. No todos necesitan la preevangelización, no todos hacen esas preguntas antes de creer, pero la verdad es que todo creyente debe estar preparado para eso, para presentar defensa. En 2 de Corintios capítulo 3, vamos a mirar también el texto, 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo 15 también, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hermanos, quizás para algunos de nosotros muchas cosas de la fe ya están claras, pero para muchos otros no lo están. Y nuestro deber entonces es hablarles y es ayudarles con la palabra a derribar con la misma palabra todos esos argumentos que se levantan contra Dios. Usted recuerda cómo Judas capítulo 3, o más bien Judas versículo 3, que solo tiene un capítulo, nos está llamando también a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. En Tito, carta que escribió Pablo, Tito, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice lo siguiente: retenedor de la palabra fiel, y ahí está hablando a los líderes de la iglesia. Y mire lo que dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, hermanos, que los líderes de la iglesia deben de conocer las evidencias de la fe cristiana para, como dice ahí, para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero ¿con qué actitud nosotros debemos de hacer defensa de la fe? ¿Con qué actitud? Vaya por favor a segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Allí dice:
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces ya sabemos que no debe ser para generar polémicas. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y bueno, esto lo está diciendo en primer lugar para el siervo del Señor, en otras palabras, para los pastores, pero es también aplicable para todo creyente. Así que ya sabemos que necesitamos hacer defensa de la fe y además la misma palabra nos está diciendo de qué manera lo debemos de hacer. Pero de pronto alguno se puede preguntar qué vamos a hacer con aquellas personas necias que solamente están buscando discutir y polemizar todas las cosas. Bueno, la palabra del Señor también nos contesta en Proverbios capítulo 26, en el versículo 4 al 5, Proverbio 26, 4 y 5. Mire, el versículo 4 primeramente dice: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Así que en primer lugar nos está advirtiendo esto. Pero mire el versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Note cómo el texto nos está diciendo que por un lado necesitamos contestar al necio, pero por otro lado también nos está diciendo que van a haber momentos en que es necesario callar. En pocas palabras, hermanos, cuando estemos haciendo defensa de nuestra fe, necesitamos pedir al Señor sabiduría para saber cuándo tenemos que hablar, cuándo es el momento para hablar y de qué manera lo debemos de hacer, pero también cuándo es el momento para callar. No aleguemos con el necio, nos está diciendo ahí Proverbios. No entremos en discusiones y polémicas, pero sí procuremos, con la ayuda del Señor, ayudar a aquellos que quieren verdaderamente escuchar y aclarar las dudas que tengan. Quizá alguno puede estarse también preguntando, bueno, ¿se practicaba esto de la preevangelización en la Biblia? Y yo creo que sí. Yo creo que muchos personajes de la Escritura hicieron esa preevangelización. Por ejemplo, ustedes recordarán a Moisés. Moisés confrontó las leyendas míticas acerca de la creación cuando él escribió Génesis. El relato de la creación que encontramos en la Escritura, ya en Génesis capítulo 1, no es el único relato. Por supuesto, es el único que es verdadero, porque es la palabra de Dios. Pero habían otras historias que se habían inventado, mitos inventados por los hombres, donde decían que la creación había sido hecha de otra manera. Entonces, cuando Moisés escribe Génesis y comienza con la creación, está haciendo defensa de su fe ante un mundo que creía otras cosas. Elías también, por ejemplo, lo demostró cuando aquella vez con los profetas de Baal. Él demostró delante de todos quién es el verdadero Dios, Jehová el Señor, y no los Baales. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, también lo hizo en cierta forma cuando se sentó a hablar con la samaritana y la confrontó acerca de las diferencias culturales que tenían. Eso lo encontramos allá en el Evangelio, en el capítulo 4 de Juan. Por supuesto, no podemos dejar por fuera al apóstol Pablo. El apóstol Pablo también confrontó a los filósofos de la época con el Dios creador de todo, allá en Hechos capítulo 17. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que se confrontan continuamente, por ejemplo, a los falsos maestros, por supuesto, con la verdad de Dios. Entonces, si usted se pregunta, bueno, esto de la preevangelización, que es primera vez que escucho esa palabra, ¿será que eso se ha practicado en algún momento? Y en mi opinión creo que sí se ha practicado. Cuando se ha dado claridad al no creyente
en cuanto a sus preguntas, a veces muy escépticas para la fe, se ha dado claridad buscando que ellos vengan al Evangelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia, para ir resumiendo esta primera parte, cuál es la diferencia entre preevangelización y la evangelización? Bueno, la evangelización, ya lo dijimos, es llevar a la persona a admitir su pecado y su necesidad del Salvador, es llevarlo a Cristo. Pero la preevangelización, que básicamente eso es lo que vamos a estar estudiando durante estos próximos días, es limpiar el terreno para la evangelización, a fin de poder hacer un llamado a un compromiso espiritual a cada una de aquellas personas que son escépticas a la fe. Contestarle esas buenas preguntas que nos hacen, pero contestárselas con buenas respuestas desde la Escritura. Sabemos, hermanos, que el no creyente entonces hace buenas preguntas y el cristiano tiene buenas respuestas. Esto es entonces lo que nos proponemos hacer en esta primera parte de apologética o defensa de la fe. Entender para creer o creer para entender. ¿Dios existe? Esa es la primera pregunta que vamos a estar tratando de contestar en esta primera parte. Básicamente hay pudiéramos decir, cuatro argumentos para probar la existencia de Dios. Y permítame decir ante todo que la palabra de Dios no busca, digamos, desde el principio dar a probar la existencia. De hecho, cuando usted lee, por ejemplo, Génesis capítulo 1, el versículo 1, dice, en el principio creó Dios. Es decir, que la misma palabra da por hecho que Dios es. Y en este momento estoy utilizando la palabra Dios existe. Aunque digamos que teológicamente no se utiliza la palabra existe, porque hablar de existencia es traer a algo a la existencia, y cuando se trae algo a la existencia es tener un principio, y Dios no tiene principio, no tuvo un comienzo, Él es eterno. Pero para tomar las mismas palabras que utiliza generalmente una persona escéptica, vamos a preguntarnos si Dios existe. Para nosotros los creyentes, conforme a la palabra, Dios es. Pero vamos a tomar entonces esas palabras que usan los escépticos. La pregunta entonces que hacen es si Dios existe. Vamos a considerar entonces cuatro argumentos en cuanto a la existencia de Dios. Hay un primer argumento que es a partir de la creación. A partir de la creación. Y permítame, voy a mencionar primero los cuatro argumentos y luego entonces vamos a ir mirando uno a uno. El primer argumento es llamado también el argumento cosmológico, pero no quiero que nos centremos como mucho en esas palabras tan técnicas, digámoslo así, sino que más bien lo entendamos como el argumento a partir de la creación. Cosmológico, cosmos es creación. Entonces estamos hablando de ese primer argumento. Hay un segundo argumento que es a partir del diseño, o también conocido como teleológico, pero es el segundo argumento, a partir del diseño y el propósito que vemos en toda la creación. Hay un tercer argumento para demostrar la existencia de Dios y es a partir de la ley moral o axiológico, a partir de la ley moral. Y el cuarto argumento es a partir del ser, o el argumento conocido como el argumento ontológico, a partir del ser. Pero entonces, como les dije, vamos a estar considerando uno a uno y con la ayuda del Señor y su palabra espero que podamos ir entendiendo cada uno de ellos. Primer argumento entonces, comencemos con el primer argumento. El primer argumento es a partir de la creación.
la creación, el argumento cosmológico. Cosmos, creación. Cuando hablamos de la causalidad, causalidad viene de causa, nos referimos a la relación entre causa y efecto, el principio o el origen de cada una de las cosas. Hay una causa y hay un efecto. Por tanto, todo objeto finito que tiene fin o que tiene límites debe de ser algo causado o creado, originado por otro que sea diferente a ese mismo objeto. Es decir, no hay un objeto que pueda crearse a sí mismo. El universo, todo lo que vemos, toda esta creación debió ser causado por algo mayor y además algo diferente al universo mismo. Entonces el universo necesita de una causa y pudiéramos llamar esa causa la causa inicial, es decir, la causa que le dio origen, que le dio un comienzo a todo el universo. Como también el mismo universo debe tener otra causa, llamémoslo así, otra causa, pero esa causa actual, es decir, una causa que sostenga al universo, así como lo vemos hoy. Es decir, debe haber una causa que le da el comienzo al universo y debe haber también una causa que sostiene al universo. Permítame hablar entonces de la primera causa. Si el universo tuvo entonces un comienzo, y así por supuesto creo que todos lo afirmamos, el universo tuvo un comienzo, entonces tuvo que ser causado por otro superior a él, por un ser superior al mismo universo, mayor al universo. Entonces la causa del universo tuvo que ser Dios. Básicamente ese es el argumento acerca de la creación. Vamos a leer la palabra. ¿Qué dice la palabra? En Romanos capítulo 1, leamos el versículo 19 y 20. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad o su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, que el mundo está testificando acerca de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, eso es lo que dice la palabra del Señor y así lo creemos. Puede haber en medio de esto una objeción, y es que algunos de los escépticos dicen, no, es que el universo no puede tener una causa primera, es decir, no pudo haber sido que Dios creó el universo, porque el universo, dicen los escépticos, es eterno. Bueno, ¿cómo podemos contestar a eso? Y yo creo que una de las maneras, por supuesto, primeramente la palabra de Dios que acabamos de leer, pero los escépticos no van a creer en la palabra de Dios. Entonces, les podemos recordar que aún los mismos científicos que ellos respetan tanto y que admiran tanto, y que nosotros hasta cierto punto también los admiramos, los mismos científicos respaldan que el universo tuvo un comienzo y algunos de ellos incluso le llaman el Big Bang o la gran explosión. Así que implícito en eso, en esa creencia de la gran explosión que sostienen algunos científicos y algunos escépticos en el mundo, está implícito de que ellos sí creen que el universo tuvo un comienzo, no es eterno. El universo no es eterno. Ahí tenemos una primera causa y la primera causa es aquella que le da origen al universo, pero ahorita mencionábamos también la causa
que sostiene, o la causa actual que sostiene al universo. El universo no solamente debe tener una causa que le dio origen al universo, sino también una causa que sostiene, mantiene al universo, así como lo estamos viendo hoy en día. El universo necesita una causa para ser y una causa para mantenerse. Una que lo origine, pero también una que lo conserve. Y ya que cada cosa debe ser causada por otra, y ya que no es posible como ir hacia atrás en una, digamos, como una secuencia infinita de causas, como que este lo hizo este, y 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 así infinitamente. No podemos hacer esto. Entonces tiene que haber una causa de todas las demás. Tiene que haber una causa inicial de todas las demás. Entonces esa primera causa, una causa que no pudo haber sido causada por otra, esa primera causa no causada de todo lo que existe, no solamente debió haber traído a la existencia el universo, sino que además esa misma causa debe ser la que sostiene, la que tiene el poder para sostener el universo. Recordemos rápidamente Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y usted recuerda cómo dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahora está diciendo estas palabras de Jesucristo, que es Dios. Porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí claramente la Escritura está diciendo que Dios es la causa primera de todo el universo, es decir, el que creó todas las cosas, y que no solamente es el que las crea, sino que también es el que las sostiene, así como las vemos hoy. Hermanos, es de una manera, por supuesto, muy resumida, lo que es el argumento a partir de la creación. El universo tuvo un principio y por ende no pudo crearse a sí mismo. Quien creó el universo tuvo que ser superior al universo. Por tanto, solo puede ser Dios, el creador del universo. Solo Dios puede crear el universo y además de eso puede sostener el universo. Esa es nuestra fe conforme a la palabra. Ahí tenemos entonces ese primer argumento. Vamos, hermanos, ahora al segundo argumento. Y es el argumento a partir del diseño y propósito, llamado teleológico. El argumento según el diseño o propósito. Yo creo que todos nosotros, cada uno en algún momento cuando hemos visto toda la creación, hemos visto la belleza de la creación, podemos descubrir que en la creación hay un diseño, y no solamente hay un diseño, también hay un propósito en medio de la creación. No es algo así como hecho sin sentido. Este argumento se fija precisamente en el diseño de la creación para luego llevarnos a considerar al Creador. Y por eso es el segundo argumento para probar la existencia de Dios. Viendo la creación, podemos ver el diseño de la creación y podemos entender que tiene un propósito. Y entonces, mirando el diseño, nos lleva luego a mirar al diseñador. Si estamos viendo un diseño inteligente en la creación, y creo que todos lo vemos, entonces tuvo que haber detrás de ese diseño inteligente un diseñador inteligente. Todo diseño, y yo creo que eso lo vemos también, inclusive cuando usted mira, por ejemplo, un edificio o una casa bien hecha,
Usted sabe que todo diseño implica un diseñador. Ninguno de nosotros pensaría, bueno, no, ese edificio de 150 pisos tan bien elaborado, con esas ventanas, con esas puertas y pasadizos al interior y tantas cosas, eso apareció ahí de la nada. No, yo sé que todos vamos a pensar inmediatamente, tuvo que haber habido detrás de eso un arquitecto, alguien que lo diseñó y adicionalmente hombres y mujeres que trabajaron duro para poder levantar ese edificio. Entonces, todo diseño implica un diseñador y el universo muestra un diseño. Por tanto, debe haber un gran diseñador del universo. Veamos, por ejemplo, en el Salmo 139, Salmo 139, versículo 13 y 14. Y considere qué diseño está hablando allí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, el diseño del que hablamos en este segundo argumento no es el de simples formas o pudiéramos llamar, como algunos les dicen, patrones. Por ejemplo, los patrones que se ven en los copos de nieve o en algunas piedras preciosas. Patrones que son, digamos, simples y que se están repitiendo una y otra vez. O en las mismas piedras, cuando vamos, por ejemplo, a un charco y hay piedras ahí redondas, algunas muy filosas, otras muy redonditas, y todo esto, estos diseños en las piedras han sido también causa de la erosión natural. Pero no estamos hablando de estos diseños, digámoslo así, de patrones que se repiten una y otra vez. Estamos hablando es del diseño complejo, de un diseño, y por eso acabamos de leer ahí en el Salmo 139, un diseño complejo como lo es el cuerpo humano. ¿Quién no se ha sorprendido viendo lo complejo que somos nosotros en nuestro cuerpo, en esta carne y huesos y los músculos y las venas, todos los sistemas que hay dentro de nuestro cuerpo? Y cuando más complejo es el diseño, entonces, ¿cómo vamos a pensar acerca del diseñador? Que ese diseñador es entonces muy inteligente. Si el diseño es más complejo, entonces más inteligente, podemos decir, es el diseñador de ese cuerpo. El universo, hermanos, muestra precisamente un gran diseño complejo. El desarrollo de la vida es complejo. ¿Cuánta información lleva una sola molécula de ADN? Y esta es una pregunta quizá para todos aquellos que sí son muy estudiosos, quizás biólogos, pienso yo, que estudian tanto la vida. ¿Cuánta información lleva una sola molécula de ADN? ¿Cuántos millones de células están en nosotros construidas por ADN? No sé cuántos de ustedes han escuchado este nombre. Carl Sagan. Un hombre que se hizo precisamente muy famoso por una serie televisiva de hace muchos años que se llamaba Cosmos. De hecho, yo tuve la oportunidad cuando estaba muy adolescente de verla. Y recuerdo que la presentaban como a eso del mediodía. Y él se hizo muy famoso con esa serie. Este hombre precisamente era un escéptico a la fe. Estoy citando a un hombre que no era cristiano.
que era escéptico a la fe, que él no creía precisamente que era Dios quien había creído el universo. Y permítanme compartirles una cita que dijo este hombre, unas palabras que dijo este hombre cuando consideró el diseño tan complejo que tiene todo el universo. Vamos a leerla. El contenido de información que hay en el cerebro humano expresado en bits puede ser comparable con el número total de conexiones entre las neuronas, aproximadamente 100 trillones de bits. Mire lo que sigue diciendo este hombre. Si esa información se escribiera, digamos en español, llenaría unos 20 millones de tomos, tantos como hay en las bibliotecas más grandes del mundo. Ese equivalente a 20 millones de libros yace en la cabeza, es decir, está en la cabeza de cada uno de nosotros. El cerebro es un lugar muy grande en un espacio muy pequeño. La neuroquímica del cerebro, dijo este hombre, asombrosamente activa, es el circuito de una máquina mucho más maravillosa que cualquiera de los que los seres humanos hayan diseñado. En otras palabras, hermanos, este hombre escéptico a la fe, ateo, reconocía un diseño inteligente en el mismo cuerpo humano. Reconocía que ningún ser humano podía llegar ni siquiera a diseñar algo semejante. Hermanos, el argumento del diseño, o también llamado teleológico, tiene que ver también con el argumento de la creación, porque es por medio de la creación del universo que nosotros podemos observar el diseño y el propósito del universo. Y saben que eso es lo que testifica la palabra de Dios cuando leemos allá en el Salmo 19, versículo 1. Allí dice el Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, la creación cuenta el diseño que hizo el gran diseñador, pero ante todo cuentan la gloria del diseñador. Entonces la creación misma está testificando que Dios es real, que Dios no es un cuento y que además Él diseñó toda esta creación con un propósito. Ahí tenemos, hermanos, el segundo argumento que tiene que ver con el diseño y el propósito. La misma creación, su diseño tan complejo, está apuntando continuamente al gran diseñador. Ese diseñador que ni siquiera los científicos han podido negar, porque ellos mismos son testigos de que todo este diseño tan complejo, ningún ser humano podría haberlo hecho, solamente Dios. Vamos ahora, hermanos, al tercer argumento acerca de la existencia de Dios. Ya hablamos del primer argumento, que es de la creación, a partir de la creación. El segundo argumento es a partir del diseño o el propósito que muestra la creación. Y el tercer argumento es a partir de la ley moral, o también conocido como axiológico. Axios quiere decir juicio. Entonces, cuando se habla de algo axiológico, está apuntando a la ley. Este es el argumento a partir de la ley moral.
Este argumento, hermano, nos enseña que la causa del universo no solamente debe ser poderosa e inteligente para crear, para sostener, para diseñar, para darle un propósito a cada cosa, sino que también tiene que ser moral. La creación misma, el diseño y propósito también están apuntando a que ese diseñador debe de ser también bueno. Todo ser humano es consciente de una ley moral. Y entonces si hay ley es porque también debe de haber un legislador. Por tanto, todo esto que venimos diciendo es que si hay una ley moral, hay un legislador. Y que ese legislador ha de ser bueno. Mire por favor Éxodo, allá en el capítulo 20. ¿Qué tenemos ahí en el capítulo 20? Ahí tenemos los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego más adelante dice, versículo 4, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, no te inclinarás a ellas. Luego versículo 6, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Ahí tenemos precisamente la ley moral de Dios. Las leyes morales no describen la conducta de los hombres. Más bien lo que hacen las leyes morales es demandar lo que ellos deben ser y hacer, indistintamente si lo hacen o no lo hacen. Pero la verdad es que cada ser humano es consciente de que hay una ley moral. Todo deber moral no puede venir del universo, como algunos han pensado, sino de un ser bueno, moral, personal. Tampoco se explica con nada en el universo, ni mucho menos se puede reducir a lo que hagan los hombres en el universo. La ley moral no se puede reducir a eso, a lo que hagan los hombres. Los deberes morales de los hombres proceden de más allá del universo natural. Requieren una causa, que esa causa sea además trascendente o superior a los hombres. Si los hombres hoy son conscientes de esa ley moral es porque alguien puso esa ley moral en ellos. Y ese alguien tiene que ser superior a ellos. Es el gran legislador. Entonces la ley moral en los hombres pierde sentido si Dios no existiera. La razón de la ley moral en el ser humano es precisamente la existencia real de Dios. Permítame decirlo de esta manera. Hay ley moral en nosotros porque Dios existe. Si Dios no existiera, entonces no existiría el gran legislador. Y entonces no estaría esa ley moral en nosotros. De pronto algunos pueden tener también objeciones a estos. Y algunos pueden decir, es que la ley moral es subjetiva porque por causa de las suposiciones sociales. Es decir, como que dan por hecho de que simplemente aquí usted considera que no debemos de matar, pero eso es simplemente una suposición social, algo que alguien se inventó en algún momento. Y bueno, ¿cómo podemos contestar a eso? Hermanos, indistintamente de cuál sea la cultura o la sociedad, todos sabemos que cada cultura, cada país, cada nación, indistintamente de quién sea, admiten que, por ejemplo,
matar a otro, violar a otro, robarle a otro, mentirle al otro, menospreciar a los padres, menospreciar al otro, ultrajar al otro, son cosas malas que no van a aceptarse. Además, quienes dicen que no hay orden o que no hay ley moral, ellos mismos desean ser tratados de buena manera. Ellos mismos quieren que se les trate con amabilidad, con cortesía, con respeto. Todos queremos ser bien tratados. Si usted se pregunta, ¿por qué todos queremos ser bien tratados? Bueno, muy sencillo, porque esa ley moral ya está puesta en nosotros. ¿Y quién puso esa ley moral en nosotros? El gran legislador. Y ese gran legislador es Dios. El hecho de que haya entonces en nosotros esa ley moral, esa conciencia de la ley moral, es un fiel testimonio de que Dios es real. Es decir, que en el fondo todos sabemos, sin importar la cultura, que existen deberes morales para con el trato de todos los demás, y esto precisamente porque el gran legislador puso eso en nuestro corazón. Hay un legislador, y ese legislador que no puede ser parte del universo, que no puede ser causado por otra cosa, que no puede tener un principio, sino que tiene que ser eterno, es el gran legislador que está por encima de todas las cosas. Solamente puede ser uno, y es Dios. Ahí tenemos, hermanos, entonces el tercer argumento a partir de la ley moral. Ya llevamos 3 argumentos y son 4. El cuarto argumento dice a partir del ser, o llamado ontológico. Onto es ser. A partir del ser. Este argumento, hermanos, nos dice que Dios tiene que existir. Básicamente ese es como todo el argumento. Dios tiene que ser. De lo contrario, nada. Ni siquiera la nada misma. Y yo sé que a veces pensar en la nada es algo bastante difícil para nosotros, porque siempre que pensamos en la nada estamos pensando en algo, y cuando pensamos en algo ya deja de ser nada, ya es algo. Pero lo que dice este argumento es que ni siquiera la nada podría existir si Dios no fuera real. Ni siquiera la nada podría existir. La existencia de Dios es necesaria, es lo que está diciendo este argumento. No es algo opcional, es más bien algo indispensable. Lea por favor Éxodo, vamos a buscar Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, cuando está hablando precisamente el Señor con Moisés. Allí dice la escritura, y respondió Dios a Moisés. Escuche las palabras del Señor. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Escuche esas palabras del nombre del Señor. Yo soy el que soy. Es decir, Dios es. Y no solamente eso. Dios es y no puede dejar de ser lo que Él es. Y por eso el argumento ontológico está hablando de la necesidad del ser de Dios, la necesidad de que Dios sea real. Dios no solamente es, sino que Él no puede dejar de ser Dios. Es necesario entonces que Dios exista. Y ahora, si es necesario, y ciertamente lo es, entonces no puede dejar de existir, no puede dejar de ser. Un ser necesario no puede dejar de ser. Y ese ser necesario es Dios. De modo que si Dios existe, no puede dejar de existir porque Él es necesario. Sin embargo,
cuando se ha planteado este argumento, algunos han dicho que tiene precisamente una debilidad, y es que el argumento como tal, por supuesto, está asumiendo la existencia de Dios. No está probando que Dios existe, más bien está asumiendo que Dios existe. Sin embargo, este argumento también tiene algo, pudiéramos decir, a favor. Y es que exige que el primer argumento, ¿se acuerda cuál es el primer argumento? De la creación. El argumento ontológico, el argumento de que Dios es necesario que sea y que nunca deje de ser, ese argumento exige que el primer argumento, es decir, de la creación, sea verdadero. Y por supuesto, es verdadero. Para que tenga sentido este último argumento es necesario que haya creación. Y yo le pregunto, ¿hay creación? Por supuesto. La pregunta puede sonar incluso un poco tonta, pero hay creación. La estamos viendo y nosotros mismos somos creación. Así que si hay creación, entonces Dios existe. Porque sin Dios, el único ser que es necesario, el único ser que no puede dejar de ser, nada sin Dios, nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. Ahí tenemos, hermanos, los 4 argumentos. ¿Cuál cree usted que sea el mejor argumento de todos acerca de la existencia de Dios? ¿El de la creación, es decir, el cosmológico, o el del diseño, o el de la ley moral, o el de un ser necesario? Si de pronto usted ya está pensando, yo creo que el mejor de todos es el de la creación, pues déjeme decirle que yo también estoy de acuerdo, el de la creación. Por ahí vamos bien. Pero cada uno de esos argumentos podemos decir, hermanos, que nos ayuda en el propósito de demostrar la existencia de Dios. Cada uno de esos argumentos está aportando algo en cuanto al conocimiento de Dios. Los 4 argumentos señalan al único Dios verdadero. Y permítame resumir todo lo que hemos estado hablando de estos argumentos. En primer lugar, como les acabo de decir, cada uno de esos argumentos está aportando al conocimiento de Dios y a demostrar que Dios es real. En primer lugar, Dios es todopoderoso. La creación nos muestra que Dios tiene que existir y además tiene que ser todopoderoso para poder crear y para poder sostener su creación. Él es la causa primera del universo. En segundo lugar, Dios es el diseñador inteligente, como lo vimos en el segundo argumento. El mismo Carl Sagan dijo que el diseño del universo es mucho más de lo que el mismo ser humano puede llegar a comprender. Y como dijimos al principio, Sagan no era propiamente un cristiano, él era un escéptico, un ateo. Así que el diseño de la creación está apuntando precisamente al Creador. En tercer lugar, Dios es moral, es decir, Dios es todopoderoso, Dios es sabio, Dios es el gran diseñador, pero además Dios es bueno. Solo Dios puede establecer lo que es bueno y lo que no lo es. La bondad misma es parte del ser de Dios. No es algo adicionado a Dios, es parte de su ser. Él es bueno. Y en cuarto lugar, Dios es el ser necesario, es decir, Dios es el único ser indispensable. Sin Él, nada de lo que existe estaría. No solamente significa que Dios no puede dejar de ser, sino que Él es indispensable para todo lo que ya ahora existe. También significa, hermanos, que Dios no será de otra manera diferente a la que Él es.
Y esto nos recuerda que el Dios creador es también el Dios inmutable. Él es el Dios eterno y por lo tanto Él es ilimitado, Él no tiene límites. Él es inmutable en su ser, no cambia. Él es el Dios único, Él es el Dios incomparable. Él es el Señor, como dice la misma Escritura, Él es el Señor de la creación. Todos estos argumentos, hermanos, nos enseñan que el universo no puede explicar su propia existencia, sino solamente en Dios. Dios es la razón, es la causa de toda existencia en el universo. Recuerde como leímos ahorita en Colosenses 1, 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, versículo 12 dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, Jesús es el Señor. El universo depende de Él y todo aquel que quiera ser salvo necesita venir a Él. Que el Señor, hermanos, nos ayude a presentar defensa de esta nuestra fe. Que estos argumentos nos ayuden un poco más a poder acercarnos a aquellos hombres y mujeres que hoy pueden ser muy escépticos a la fe, pero que hacen buenas preguntas y que nosotros tenemos buenas respuestas para ellos. Y que de esta manera, hermanos, nosotros podamos ir allanando el camino para que ellos, si es la voluntad del Señor, si el Señor les ha escogido para esta salvación tan grande, para que ellos vengan a la fe y sean salvos por la fe en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, les espero en la próxima clase.